Ahora estamos en vivo. Tenemos nuestro segundo episodio de la sensibilidad infantil y estamos con nuestro querido José Antonio Soto, que lo voy a invitar a nuestro pediatra antroposófico. Estoy buscándolo aquí que se meta. Yo me atrasé un minutito y ahí ya ligerito. Hola, ¿cómo están? Ya están nuestros compañeros. Enia, a Cristel, Mai, Maitron, ahí, ahí se van uniendo más. Bueno, muchas gracias por unirse. Estamos esperando a José que se una. Cuando aparezca José, ahí lo voy a buscar. A ver. Bienvenidos a este live. Muchas gracias por estar aquí. Ahí le mandé la invitación a José, ya luego la va a ver. Estuvimos haciendo unas pruebas antes. Ahí está José. José, tienes que poner la cámara. Ahí sí, ahí sí. Tenías la cámara para el otro lado. ¿Cómo estás? Exactamente. Bien, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ya. Perfecto. Ya, logramos. Lo logramos. Sí, Estuvimos no fue haciendo fácil. estuvimos haciendo unas pruebas al principio y ahí ya le achuntamos a cómo era el asunto. Bienvenido, José. Muy bienvenido. Estoy muy feliz de que estés aquí en esta conversación sobre sensibilidad infantil. José Antonio Soto es un pediatra muy conocido, muy querido por muchos pacientes, por muchas personas. Un pediatra muy sensible. Y que también ha hecho mucho por la antroposofía y ha difundido mucho la antroposofía, ha sido invitado a muchos seminarios para hablar de antroposofía de infancia. Eh, y para mí es un enorme honor y placer tenerte aquí, José. Muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Solange. Mira, muy contento de estar. Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto cuando se trata de temas relacionados con la infancia, sobre todo temas tan contingentes y tan interesantes como este, que yo creo que algo vamos a desarrollar y creo que efectivamente hay harto interés y bueno, que tú me invites, yo por supuesto que te digo que sí. Ay, gracias, qué lindo. Muchas gracias, José. Vamos a hablar de un tema, pero antes de empezar con este tema, yo un poquito quiero que nos cuentes sobre ti, sobre este pediatra súper sensible, que tiene un libro también muy bonito, Ojos de Navegante, Ah, muchas gracias. que, que ese libro sería muy lindo que lo leyeran también, porque qué lindo es contar con un pediatra así sensible que le gustan los poemas y que toma la literatura como una forma de expresión. Así que quería preguntarte, José, eh, ¿qué, Ujú. qué te llevó a ti a trabajar con infancia y además desde la antroposofía, que es, o sea, no es tan común, digamos, ¿no? Sí, ¿Cómo lo llevaste todo eso? Ya tú eres un médico antropósofo de hace muchos años. sí, ¿Hace bastante. cuántos años? ¿Hace cuántos años que estás Sí, trabajando mira, desde esta mirada? más o menos desde el 2000, pero hice el curso ya como de formación seriamente el 2004. Eh, pero Ujú, yo diría que ya más o menos del 2000 empecé a hacer un cambio importante en la manera de no tan solo de ver, sino de trabajar y de ujú, ejercer la medicina desde esta mirada. Yo creo que la medicina antroposófica es compleja y en realidad uno no puede hacerlo un día para otro, tiene que ver con la vida de uno. Entonces fue un sí. proceso muy bonito, que yo diría que me ha demorado más o menos entre 4 y 8 años de sentirme ya mucho más a caballo.
porque en realidad es un cambio bastante, en muchas cosas van cambiando. Eh, para mí el acercamiento con la infancia, no sé, yo en la beca, o sea, no, perdón, en el internado de pediatría rayé con los niños, me encantaron, no sé. Ujú. Y después, bueno, pude hacer la beca y la verdad que hasta el día de hoy eh, comparto mucho la opinión que dice Steiner, como que la infancia a uno le debe evocar veneración. Y a mí me genera mucho asombro y veneración y mucha alegría estar con los niños. Son seres extraordinarios que yo creo que están, lo que pasa es que no están tan contaminados como nosotros nomás. Y entonces nos traen noticias de cómo son las cosas al otro lado y que son bacanes, po. Son puro juego, pura risa, pura vitalidad. Sobre todo diría yo mucha vitalidad, mucha espontaneidad y sin tanta... eh, los niños son muy espontáneos y se manejan muy bien, creo yo, en la verdad, en el asombro, en fluir. Son en general, por supuesto que cuando están en la casa a las 8 de la noche tratando de hacerlos dormir, no fluyen. Claro. Pero en general sí, son seres extraordinarios. Yo la verdad que estoy muy feliz de ser pediatra, me ha gustado mucho y cada día me gusta más. Sí. Y además eres papá Bueno, sí, esa es varios otra historia, pero sí. hijos. No, tengo O 4 sea, hijos, pero ya son grandes, ya. Mi hijo menor sí, tiene, sí. tiene 25 años, entonces ya. Pero también ha sido un proceso precioso. eh, Ellos se trataron con medicina antroposófica. eh, Mm, Más bien hicimos una crianza Waldorf más que una educación Waldorf. Por distintas ujú, razones no nos fue fácil que estuvieran en el colegio Waldorf. Tuvimos ujú, temas, con 4 hijos no era tan fácil conciliar las cosas, pero sí decidimos hacer una crianza Waldorf y ujú. fue fantástico, fue muy bonito, un proceso muy bonito, sí. Qué lindo, Así José. que Oye, sí, y esta sensibilidad tuya, algo más sobre ti. Estas ganas de escribir poesía, ¿cómo es que surge en ti esa sensibilidad? Porque sí, estamos hablando de la sensibilidad y obviamente que yo te invité porque encuentro que eres una persona súper sensible, o sea, un médico sensible y un hombre sensible. Dentro de todo nos conocemos ya hace su tiempo, no es que no nos estemos viendo, no nos vemos casi, pero sí a través de pacientes que compartimos, tú me has derivado y te quiero aprovechar de agradecer tu confianza porque cuando yo partí nadie conocía mi trabajo de sobre mi Pickler y tú confiaste también en mi trabajo junto con otros pediatras, pero no es fácil cuando uno está ahí andando por la selva y haciendo camino, que confíen en la mirada y en el trabajo que uno hace. Pero eso va después y quiero que me cuentes cómo es que parte tu cariño por la poesía. bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esta charla en términos de que en mi adolescencia desarrollé una gran melancolía, Ujú, una dentro de los temperamentos, el temperamento melancólico es el temperamento que está muy hacia adentro, muy en el pensar, muy en la observación, en que percibe la realidad de una manera más densa, como que tuviera realmente una textura la realidad. Y, ujú, y bueno, y si eso le suma a ciertos eventos personales de pena, de dolor, etcétera, etcétera, es el melancólico perfecto. Y yo encontré a través de la poesía una válvula de escape y me encontré con Neruda. Para mí Neruda fue muy importante, eh, ujú. muy importante. De alguna forma fue mi padre espiritual en términos poéticos. Hoy en día hay Wow. algunas cosas por ahí que no hablan muy bien de él, pero eh, digamos, sobre todo un movimiento feminista ha tomado algunos temas con respecto a Neruda, pero la verdad que él es tan vasto, es tan amplio, que su poesía es tan tremenda, que sería una pena
no apreciarla, particularmente en Chile, que en el fondo además él habla mucho de los pueblos originarios, y, en fin, creo que es una poesía muy tremenda, pero me parece muy interesante porque es una clave de lo que vamos a hablar luego, se basa probablemente en los 4 temperamentos, y una manera Wow. de precisamente ayudar a las personas que son altamente sensibles o muy sensibles es que encuentren un arte, cualquiera de las bellas artes, a desarrollar, y generalmente eso nos ayuda a ir sanando y a ir corrigiendo ciertas lateralidades que tiene cada uno con su forma de ser, y que es parte con este tema de los temperamentos. Y la poesía es una gran experiencia, maravillosa. Y así como uno lee, después también quiere, te pasan cosas, bueno, y la misma antroposofía tiene una beta poética muy potente. Steiner nos muestra la vida desde una mirada muy desde las imágenes, que es el pensamiento que se llama imaginativo. Y, Totalmente. y claro, cualquier terapeuta antroposófico leyendo a Steiner, o cualquier persona, empieza a desarrollar ese pensamiento imaginativo, y obviamente la poesía tiene todo que ver. Y yo en el fondo en algún minuto de mi vida quise, que fue como a los 49 años, quise hacer una revisión de lo que habían sido muchas cosas, y escribí este libro que se llama Ojo de Navegante, que es prosa poética, no es solo poesía, es como en el fondo es una historia de amor y algo más, digamos, es muy bonita. Qué Viene cerca de la bueno. recomendación, pero es muy bonita. Es que yo creo que hay momentos en que uno está bien reconocerse, y estamos hablando, cuando tú dices muy bonita, también se siente el placer de haberla escrito. Sí, Y eso es lo que vale. Es como cuando, con los niños, ¿no? Cuando los niños dibujan, o hacen una obra, o pintan, o cualquier creación, en general ellos están ahí en ese momento presente, y yo creo que un buen pedagogo, más que poner juicios de valor a su obra, es preguntarle, bueno, ¿y a ti qué te ha gustado? ¿Qué te ha parecido hacer esta creación? ¿Cómo es para ti esta creación? Y entonces ahí maravilloso, se sí, abre. Y sí, entonces sí, eh, tú ahí, cuando, muy cuando de hablas acuerdo. de tus ojos de navegante, estás contando el placer que fue para ti escribirlo. Y eso es lo que abre la sensibilidad del humano, en el fondo. Es Sin duda, como... sin duda. Sí, yo creo que también apela a que en realidad la vida es un proceso, porque en realidad El Ujú, Ojo de Navegante, para mí, que lo escribí en ese momento, me permitió sanar fuertemente la historia con mi padre. Él falleció cuando yo ujú, era niño, y de alguna forma siempre lo busqué, siempre quise ujú, recuperarlo de alguna manera. Y ahí como que se cierra ujú. un capítulo. Pero lo traigo a colación porque creo que particularmente en la infancia nosotros tenemos que entender que ellos van abriendo y cerrando procesos, que el Ujú. gran proceso son los famosos septenios. Cada 7 años de verdad que pasan cosas y van cambiando, pero también hay pequeños procesos, y también en uno, y eso es súper importante, no tan solo en los septenios personales, sino que en la maternidad, paternidad también hay procesos, que uno es muy importante entenderlo así, de tal manera de no quedarse en el checklist de lo logrado, o si lo hice bien o lo hice mal, sino Qué que en el importante. día a día, ¿no es cierto?, de ir reconociendo qué me va pasando a mí y qué le va pasando a mis hijos con lo que va ocurriendo. Yo creo que eso es tremendamente importante, y hay una serie de situaciones hoy en día en que debiéramos verla como proceso. ¿Mm? La crianza en sí es un proceso, y si tengo un hijo con conflictos, con temas que me interpelan profundamente, también entender que ahí algo se está fraguando en mí y en mi hija y en mi hijo, y que hay que irse con calma y no Tal cual. desesperarse y no urgirse a la primera que pase, y probablemente siempre entender que estos procesos necesitan la autoformación, el autodesarrollo, la Eso, autoobservación. eso, eso. Aquí ya partimos derechito.
en un tema que es la autoobservación para padres y profesionales que trabajamos con la infancia, Sí, porque siempre un niño va a mover justamente estos procesos profundos en uno, y en la crianza sobre todo, es algo que trabajo mucho con mis pacientes, y ahora ya con adultos también estoy trabajando los procesos del ah, niño qué interno. interesante, Sí, genial, súper sí, importante. sí. Mucho partí con madres, padres, y ahora ya estoy trabajando con adultos, incluso que no tienen hijos, porque todos fuimos niños finalmente. Y bueno, tantos años dedicada a la infancia, y ahora con otras también formaciones he podido hacer acompañamientos y lo estoy haciendo. Pero, pero este aspecto de la autoobservación en la crianza es súper fundamental por ese movimiento que se genera interno, y aquí voy a tomar aquí el hilo que tú largaste, que es algo que queríamos hablar también, José, ¿no es cierto?, sobre la importancia del trabajo interior. El trabajo interior para todos los papás pasa por la autoobservación y después ver qué hacemos con esto que nos mueve el niño. Como dices tú, esta cosa de considerar que es un proceso. Y aquí se atraviesa tanto también en la culpa, lo hice suficiente, lo hice bien, lo hice mal, que uno cría con mucho estrés. Aquí te están poniendo, José, eh, eh, Leo Araya, dice, este hombre es tremendo, es un doctor único, con un sentido paternal muy desarrollado con sus pacientes. Mira qué amoroso. Mm, Eh, súper. Muchas gracias. También leo otro más que dice, siempre invitando a no castigarnos como madre y hacernos cargos con amor. O sea, genial, eso, genial, mira, genial, genial. Eso es exacto, Sol, la Sol. sí. Así que muchas gracias a todos a todos hombres y mujeres que están participando, porque eh, yo creo que así la idea más que hable alguien o no hable alguien, sino que vamos generando comunidades Sí, que, que se le van despertando ciertos temas, y eso es tremendamente sí, importante para sí. precisamente uno de los grandes aprendizajes de la vida, que es ser padres y ser madres hoy, Hoy, y, que y, está y con peliagudo, está difícil. esta peliagudo, y ya Sí, vamos a hablar de estas partes peliagudas, pero este tema que tomaste sobre esta autoobservación es súper fundamental para poder también mirar esta sensibilidad en la infancia, y cada vez somos testigos de que llegan niños cada vez más sensibles al mundo. sí, Eso tendrá una razón, ¿no es cierto? sí. Una razón profunda, y, y que si somos capaces como papás de hacer un trabajo de autoobservación también, y de observar a los niños, y eso ahí quiero que me cuentes qué piensas tú sobre poder observar al niño, cómo esto ayuda también a hacer este proceso de crianza de una manera más redondita, dentro de todo lo que nos vamos a equivocar, porque eso démoslo por hecho, o sea, no hay crianza, la crianza es un proceso que tiene error, le lleva Sí, el error, sí, ¿cierto? ¿Cómo ves sí. tú em, la importancia de la observación, José, con respecto también a poder captar a los niños y a sus sensibilidades? Sí, yo creo que ese de verdad creo que es un punto central y que no se habla lo suficiente que debiera hablarse. Ujú. Yo creo que en general lo primero es que si yo voy a ser madre o padre, y probablemente antes de serlo, en el anhelo, yo ya debiera empezar un proceso de autoconocimiento. Qué ¿Quién importante, ¿no? soy yo? Cuando yo hablo, ¿quién habla en mí? Generalmente todo ser humano ya adulto tiene un niño interior. Suena un poco de repente medio cliché, pero en realidad ese niño interior tiene un rol absoluto y tiene que ver con el inconsciente y tiene que ver con el cuerpo. Muchas veces nos enfermamos por razones que, si uno lo analiza, son razones bien básicas y que tienen que ver con una pataleta al niño interior. Y es así, y eso
Lo he visto no tal una, cual. ni 10, sino que cientos de veces. Sí. Pero también está el adolescente que tiene que ver con nuestros sueños, que es un poco más el que se Mm, deprime o el que se chorea con la vida, como lo haría un adolescente. Y mm, está este adulto que el que tiene yo tengo que aprender a lidiar con estos dos personajes y que no son tan buena onda, y con el tercer personaje que es el sabio interior. Cada uno de nosotros tiene mucha sabiduría mm, y tiene sabiduría de vida, lo que ha vivido, de repente una sabiduría innata, de repente tuvo un ser, un abuelo, un tío, una mamá, un papá, que le permitió, que le dio buenos consejos en la vida. mm, Entonces, yo creo que mm. maternidad, paternidad y crianza, y por supuesto, digo que educación debiera partir de una autoeducación, de un autoconocimiento. Sí. Y de ahí, y de ahí poder acercarse a los niños. Y en esta autoeducación y autoconocimiento aparece la autoobservación. Mm, Y la autoobservación, todo esto se proyecta finalmente a los niños. O sea, yo, ¿a qué hago finalmente? Empiezo a mirar a mis hijos saliéndome del cotidiano, saliéndome, ¿no es cierto?, de los temas que me son complejos, sino tratando de entender qué es lo que está tratando de decirme mi hija, mi hijo cuando hace una pataleta. ¿Qué es lo que está tratando de decirme cuando no quiere comer? ¿Qué está tratando de decirme ante tal o cual situación? Y yo creo que de verdad si uno lo enfrenta así las cosas, la verdad que a uno le va mejor. Y es por eso que muchas veces uno sugiere a mamá y papá que vayan a una escuela de crianza con un psicólogo, porque a mm, través también de este tercero, te obliga a una autoobservación personal de uno mismo, pero también a salirse de la contingencia y mirar a distancia ujú. qué está pasando con nuestro hijo, qué está pasando en el modelo familia que tenemos, qué está pasando con mamá, con papá, con familiares cercanos, las relaciones de hermanos, en fin, hay una serie de fenómenos que ocurren y que son súper importantes que uno los considere, y no se sienta solamente agobiado. En general está esto de que es súper Sí. fuerte, ¿no es cierto?, como del día a día, más aún desgraciadamente, probablemente desde la pandemia quedamos todos con algún grado de trauma emocional, entonces estamos bastante sobrecargados y nos cuesta hacer este ejercicio un poco de mirar el bosque familiar más que ver específicamente los dires y diretes del cotidiano. Y ahí Ujú. la Totalmente. observación, la autoobservación y la observación de mi hija y mi hijo como práctica cotidiana es súper importante. Y esa observación tiene algunas características. A ver. La primera, ¿no es cierto?, es que, como lo dije en delante, que lo dijo Steiner, a la infancia hay que acercarse con respeto, con Ujú, veneración, con una cierta distancia y un cierto silencio. Yo me estoy acercando a un ser que es sensible, que probablemente, si yo no doy lo mejor de mí, no hago un trabajo de al menos ser suficientemente bueno. No tengo que ser un excelente padre-madre, para nada. ujú. Yo tengo que ser más o menos para arriba, digamos, en la mitad para arriba, y si Suficientemente lo bueno. hago a conciencia, ya se está haciendo un buen proceso, porque los niños y las niñas, más que lo que viven, es cómo lo viven. Y si perciben que a lo mejor papá, mamá comete errores, por supuesto que comete errores, pero si esos errores, eh, mamá, papá, sin decirle, porque a veces son bebés, uno solito en esta autoobservación y observación de mi hija, mi hijo, voy cambiando ciertos temas, voy logrando hacer de una manera más amorosa las cosas, más clara, más directa, empoderándome finalmente. Eso los niños y las niñas, aunque sean bebés, lo reciben y entienden perfectamente, sin ninguna palabra, que mi mamá y mi papá me quieren y están haciendo Ujú. lo mejor que ellos pueden hacer. Y eso ya es Sí, muy sanador, ¿cierto? sí, totalmente, totalmente. En el live anterior estuvo invitado el Pedro Palma, psiquiatra, Sí. y hablábamos
él es winnicottiano también, de esta madre suficientemente buena, ¿no es cierto?, que Sí, tú estás apelando ahora. sí, Eh, y claro, y es como, no hay perfección, hay todo lo mejor que yo puedo, pero es totalmente imprescindible esta mirada interna y sobre todo ir conociendo estas claves, ¿no es cierto? Como, ¿qué me pasa a mí con mm, esta pataleta de mi hijo? sí, Entonces, ¿qué me quiere decir mi hijo? ¿Cierto? Y ahí yo estuve en unas historias preguntando qué te querían preguntar a ti, y había bastante preguntas sobre qué hago con las pataletas, eh, cuando, como bastante sobre eso, o cuando un niño no hace caso, hace berrinche, ¿ya? Pero es esta pregunta, es, ¿qué me está queriendo decir a mí? O sea, hay mucho más ya, porque las cosas hay que mirarlas en contexto, hay que ver la vida cotidiana del niño, por qué está haciendo pataleta, qué está pasando en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero es esta pregunta que te estás haciendo, ¿qué me quiere decir con esta pataleta? ¿Y qué me pasa a mí con esta pataleta? Entonces, también apelar a la propia sensibilidad. No sé si ahí, cómo lo ves tú, pero es, ¿qué me pasa en el cuerpo? De hecho, conectar con el cuerpo. Se me apretó la guata, se me apretó la garganta, me dio rabia, y esa rabia, ¿en qué parte de mi cuerpo está? Porque en general, no sé, te quiero ver, llevar por ahí, José, a ver qué piensas tú. Además, un practicante de biodanza también, sí. eh, que, que, que has trabajado con tu corporalidad, en mi caso psicomotricista también, o sea, el trabajo con el cuerpo, el juego, o sea, el movimiento, es súper Mm. fundamental, pero eso también llevarlo a nosotros los adultos. O sea, es como yo también me doy el permiso para sentirme con esta pataleta que me está presentando mi hijo, y sostener eso en mí y después trabajarlo, porque eso también tiene mucha información para mí. ¿Cómo lo ves, José? Sí, bueno, yo creo que estamos como en el, topando un núcleo fundamental que tiene varias capas, varias focos, porque lo primero que hay que entender es que eh, depende de qué niño estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando de un niño de 18 años, Ah, no, la lectura es bien distinta, ¿no es cierto? no, Pero si estamos hablando de claro. una guagua de 1, 3 años, de 5, de 7, va a depender también en qué septenio nos encontremos, a qué edad nos encontremos. Pero lo Tal que cual. sí siempre es importante, yo diría probablemente hasta los, o sea, súper claro, hasta los 14, o sea, digamos, mientras los chicos crecen, 18, 17 años igual, que hay una diferencia entre el mundo adulto y el mundo infantil. Que alguien dijo por ahí en este mundo adultocéntrico. Hay que diferenciar el mundo adultocéntrico, que en el fondo, en el mundo adultocéntrico, yo veo al niño, pero lo veo como si fuera un adulto. Entonces, Claro, si hace una pataleta, yo le digo, oye, pero ¿cómo se te ocurre? claro, Ubícate, ¿no es claro, cierto? Y no claro. entiendo que los niños están aprendiendo a conocerse en la ira, en la rabia, en la Ujú, frustración. Y yo tengo que estar ahí acompañándolo y diciéndole, sin decirle probablemente primero, no pasa nada, saca tu rabia y después vamos viendo. Una vez que se calme, vemos lo que pasó y vamos, de acuerdo a la edad, vamos viendo lo que el niño o la niña necesite. ujú. Probablemente un niño menor de 3 4 años lo que más necesita es que mamá, papá o el adulto de referencia estén ahí en la pataleta. Sí. Y uno le diga, te enojaste, saca tu rabia o quieres Ujú, consuelo. Probablemente esa dualidad les hace muy bien. Después de los 3 4 años, saque su rabia, aquí no hay ningún problema. Y después ujú. después cuando ya el niño ya se calmó y se están así como tiritones, lloraron, qué sé yo, Sí, uno va, le hace cariño, el cariño aquí siempre es fundamental, sí. fundamental, y uno Mm. dice, a ver, la mamá o el papá te dijo tal cosa por esto, y ahí uno puede dar una explicación, pero no en el fragor de la pataleta. Y No, entonces, claro. y salirse de este mundo adultocéntrico es entender que esa pataleta es del niño, no es mía. Por lo tanto, ya Mm. hay una distancia.
Eso me parece que es bien central. Ujú. Y lo que tú decías, como, ¿qué me pasa a mí con la pataleta? Hay que tener este cuidado de no sentirme yo protagonista de la pataleta, Claro, sino que, claro. claro, sino que yo la observo, ojalá así como más tranquilo. Yo siempre les digo a los mamás, a los papás con cara de póker, que me parece una excelente impresión, como, saque su rabia, así que no hay ningún problema. Yo le dije que no, usted le da rabia a eso, pero yo, son las 3 de la mañana y yo no te voy a dejar salir a jugar, así que saca tu rabia si quieres. Y si quieres un consuelo, dímelo y yo te consuelo. O sea, una neutralidad, porque el mundo adulto está en otra posición, una posición de acompañar y observar, no de entrar de lleno, probablemente en Ujú. edades superiores, después probablemente de los 10, 12, 14 años, cuando ya el niño tiene conciencia, ¿no es cierto?, de lo que, probablemente 12, 14, Ujú. tiene esta cosa que se habla del discernimiento y se pega un berrinche grande y probablemente me insulta o no sé qué, ahí puede ser un mecanismo distinto. Pero antes de los 10 años, él no es responsable de lo que está haciendo, por lo menos 10, 12 años. Entonces yo lo primero que tengo que tener esa claridad y tener esa distancia. Y en esa distancia, como tú dices, sí es muy bueno observar lo que le pasa, intentar Ujú. entender por qué, pero a la vez verme a mí qué me pasa, para yo analizarlo después, no con él nunca, jamás, sino que No, verlo, claro. claro, verlo en mi mundo adulto, es decir, hablarlo con la mamá, con el papá, con la tía, con la abuela, con la amiga, y si estoy muy complicado, con una psicóloga, decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Cada vez que mi hijo ha sido pataleta, a mí me baja una angustia tremenda, o me baja una rabia tremenda. Entonces, Ujú. todo eso lleva a que los niños nos van mostrando. Los niños y las niñas son maestros, no porque sean maestros espirituales, sino porque nos muestran en ese sentido, nos muestran cosas de nosotros. Entonces, un niño pataletero en realidad está mostrando probablemente una intolerancia, está mostrando una cierta ambigüedad, una cierta ansiedad, que un niño puede ser pataletero porque yo ando rápido pidiéndole que coma rápido, que se vista rápido, que salgamos rápido, que todo rápido. Eh, o estoy muy pendiente, ¿para qué decir, no es cierto?, cuando la multitarea, cuando el, Mm. el adulto enfrenta a la crianza en la multitarea. Lo primero va a estar muy cansado, va a estar irritable el adulto, probablemente no va a ser amoroso o amorosa, y además le dice al niño, oye, tú eres parte de 200 cosas que tengo que hacer, así que vámonos apurando. A un niño Ah, pequeño eso le da rabia, sí o sí. claro, porque no se siente suficientemente visto. Entonces, como que va en el boleo de todo el resto de las cosas. Y ahí eso Exactamente. duele mucho, porque esa rabia puede venir también de algo que le duele. Pero hay muchas, digamos, razones por las que un niño puede reaccionar así. Entonces, un resumen pequeño. Cuando son chiquititos, siempre que ellos sientan que a pesar de estas emociones caóticas que yo pueda sentir, voy a tener el sostén de mis papás. El vínculo no lo pierdo porque yo me enojo, ¿cierto? La Sí. rabia que yo pueda tener no hace que se pierda el vínculo. Y eso es lo que los niños tienen que tener súper claro, porque si un niño siente que por hacer una pataleta, entonces le cortan, lo encierran, le cortan en la mirada, en la presencia, entonces o sea, esta emoción de rabia no se puede, ¿ya? Entonces tú dijiste algo súper importante, que es sostener también ahí el amor, abrazarlo y mantenerse con una neutralidad. No entrar en el drama junto con el Por niño, ningún no, o sea, motivo. por ningún motivo, porque ahí sí que nos vamos para cualquier parte. Sí, Entonces, entonces sí. ahí dime, José. No, no, te sigo. Porque estaba haciendo un resumen. Eso los más Sí, chiquititos y los niños más mayores, estoy haciendo un resumen, claro. sí. Y entonces, en los niños mayores, ahí, claro, ahí hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, cuál es el contexto también y poner también límites adecuados. Los límites que van requiriendo según lo que está pasando en el contexto.
Por eso es ir mirando qué pasó, qué hace, qué está haciendo, que esté actuando de esta forma. ¿Qué se está repitiendo? Esa observación también. Sí, y esa observación tiene que ser desde, yo siempre utilizo la palabra desde lo amoroso. Sí. No tengo una definición tan clara porque en el fondo es como lo amoroso podríamos decir primero desde yo confío en mi hijo, pese a todo Mm, evento. Yo no pongo de que mi hijo menor, probablemente 12, 14 años, está actuando con mala intención, incluso si es que miente, es que hay un tema, no es que sea un mentiroso que haya que descalificar, mm, eh, si hace un berrincho, pataleta, o es manipulador, o te amenaza, mm, generalmente eso es porque se aprende, no porque ellos exacto. sean así. Sí. Los niños en general son buenas personas, saben hablar con la verdad, particularmente menores de 7 años en general, no te van a mentir, honrosas excepciones. Y ahí es Ujú, súper importante porque si de partida yo me planteo de una relación amorosa y veo que de repente no me está resultando, entonces tengo que mirarme a mí y ver qué está pasando y pedir ayuda probablemente. ujú. Lo otro que es bien importante tiene que ver, que, como decías tú, con esta neutralidad. Es muy importante que el adulto tenga una neutralidad. Y lo tercero que es importante es entender que los primeros 5 o 7 años, los niños en general, y eso sabes que es muy interesante y uno se pierde, ellos lo que hacen es como si leyeran un libreto. Ellos no son necesariamente pataleteros, gritones, etcétera, 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 sino que ellos hacen cosas y ven la respuesta del mundo adulto. Pero como todavía Claro, son explotan también. chiquititos, a veces hacen cosas para tener atención, no para tener atención positiva, sino que para tener atención positiva o negativa, no les importa tanto. Claro, No olvidemos que el niño y la niña viene con el chip de la curiosidad y a veces, y eso explica desgraciadamente de repente que entran en actitudes muy complejas. Niños que al comer vomitan, niños, ¿no es cierto?, que empiezan a pegarle a mamá y papá, distintas cosas y es muy difícil sacarlo ahí, porque ahí lo más importante, ellos no tienen el registro todavía de lo bueno y lo malo, sino que empiezan a tocar el timbre de esta conducta y ven sí, respuesta, y ven que la mamá finalmente se descompensa, ¿no es cierto? Que el papá grita, llora, no sé, sí, y ellos tal no, cual. no lo leen, sino que dicen, mira qué curioso lo que pasa. Entonces, Exactamente. exacto, y ahí el único que se puede salir de eso es el adulto. El niño no se va a Sí, salir de ese loop de curiosidad que lo lleva de repente a situaciones medias sí. complejas. Y Una de las además, más habituales es, ¿no es cierto?, el tema de la comida. Dime. no, que además ellos quieren probar como perfectos científicos si es que este fenómeno se va a volver a repetir. O sea, si yo, Exactamente. esto es igual cuando uno ve a los bebés, ¿no es cierto? Que miran la pelotita, cae la pelotita, cayó al canasto, ok, a ver, y si lo hago de nuevo, vuelve a ocurrir ese impulso epistémico, ¿no es Sí, cierto? De conocimiento, de sí, explorar. Y eso también con las actitudes de los adultos. Si yo, y se ve tan claramente, por ejemplo, por eso aquí observar. Si, no sé, un niño, estoy pensando en algún chiquitito, pero lo hacen hasta grande. Si abro la puerta, la puerta de calle, ponte tú. La cara que puso mi papá cuando abrí la puerta de calle, que hay algo interesante. exactamente. Y si salgo para la calle, Sí, mira cómo se puso a correr sí, detrás mío. ¡Wow! sí. Y entonces, después voy a probar si es que esto pasa otra vez, porque estamos como científicos. Yo quiero ver si este fenómeno se vuelve a repetir. Y Sí. con la comida, como dices tú, probar estas situaciones a veces, ibas a decir algo puntual sobre la comida, José, también. No, no, o sea que en el fondo que es una situación que ha ido en aumento, probablemente porque están habiendo nuevas razones para Ujú. que los niños planteen con tanta intensidad los problemas de comida. Ahora hay psicólogos, hay psicomotricistas especialistas
Vaya, en el tema de la ahí comida. volví. Sí, Te hay fuiste, José, especialistas. pero volví. ¿Me escucha ahí? ¿Estamos? Ahí sí. Ya. Porque en el fondo, porque están aumentando mucho una serie de situaciones que ahora la vemos con, pucha, la vemos con mucha frecuencia y que antes no eran tan habituales. Y ahí tiene que ver con estos niños, ¿por qué los niños están más sensibles ahora? Yo creo que eso ¿Cómo qué es un cosa, tema, José? ¿A qué te refieres? la ira, las pataletas. Espérame un segundo que, ¿Te está entrando una llamada, parece? sí, sí, no tengo cómo Mm. decir, no me llamen. Ya, ahí estamos, yo creo que ya, espero que ya entendió. Sí, bueno, lo que te decía es que hay una serie de rasgos de la manera de ser los niños que se están acentuando excesivamente y tiene que ver con esto de la sensibilidad, de niños más Ujú. sensibles. Sí. Y eso lleva, esto lo voy a decir muy brevemente porque tenemos poco tiempo, lleva a estos Mm. adultos altamente sensibles, que a mi entender, necesariamente, todos estos temas hay que verlos desde una mirada de la relación del alma con el cuerpo. Ujú. No, la neurología básica, la neurofisiología, explicarlo con los neurotransmisores, que se le subió la serotonina, le bajó la oxitocina, no es Mm. suficiente. Mm. Esto en realidad se entiende profundamente cuando uno lo entiende de la relación del alma con el cuerpo. Y en general lo que uno ve, el testimonio de los adultos altamente sensibles, son niños Ujú. y niñas que no, o sea, fueron niños y niñas que no fueron identificados con el problema que tenía, que en general Ujú. tiene que ver, como hablamos delante, con los temperamentos. O sea, tiene que ver con Sí. niños que fueron melancólicos, sanguíneos, flemáticos o colérico, que se cruzó probablemente con alguna deficiencia sensorial, la Ujú. hipersensibilidad o la hiposensibilidad táctil, Sí. una propiocepción aumentada, que es como siento mi cuerpo o no siento mi cuerpo, una propiocepción disminuida. El niño con Ujú. propiocepción disminuida, el típico niño como más torpe o atolondrado. El hipersensible cutáneo es un niño irritable muchas veces, o el niño Ujú. saltarín, que es hiperactivo o impulsivo. En fin, hay Sí. una serie que se cruzan, esto de los temperamentos, que se cruzan con disfunciones sensoriales que se llaman, que se cruzan Exacto. además con algunos modelos de crianza, eh, Sí. sobre todo mucho estrés familiar, es uno de los más típicos, eh, y probablemente también se cruzan con una impronta que uno igual ve, reconoce que estos niños y estas niñas tienen una cierta intensidad o tienen más bien una cosa como artística o una cosa Ujú. muy dulce, muy entregada al amor, al amoroso, en fin. Entonces, esas cuatro cosas van acompañando el desarrollo de los niños. Entonces, por ejemplo, estos niños que tienen problemas que no comen, Sí. muchas Con las veces texturas, el ¿cierto? problema parte es efectivamente porque tiene una hipersensibilidad en el gusto. Claro. Pero además muchas veces son niños de temperamento colérico, entonces tienen hipersensibilidad en el gusto, pero van Sí. a tender a ser más vehementes en sus respuestas. Y tienen Exacto. probablemente una crianza donde a lo mejor hay una norma, hay mamá y papá son muy normativos y necesitan que el niño coma, o por otra parte, les cuesta mucho y no saben bien qué hacer con este niño que no come y de corazoncito les genera mucha angustia. Entonces, Mm. ahí hay varios condimentos que van llevando, si esto no se ataja a tiempo, no se ve de una mirada que uno lo ve, generalmente van al neurólogo, el neurólogo les pide un escáner, por decirte, van al, qué sé yo, al dermatólogo, van a distintos especialistas eh, eh, que en el fondo ven el síntoma, pero no Ujú. logran ver no tan solo como la causa primaria, sino que como el conjunto de lo que está ocurriendo. Y en realidad, Exacto. la gran gracia que tiene la medicina antroposófica es este pensamiento imaginativo que yo decía antes, que el pensamiento Sí. imaginativo permite ver el conjunto de las cosas, los distintos factores, cómo se unen. Entonces un niño con Claro. cierta crianza, una mamá que tiene ciertas condiciones, un papá que tiene ciertas condiciones, que tienen que ver, por supuesto, con su historia personal y más íntima. Ojo, aquí lo último que uno debiera hacer jamás por ningún motivo es hablar mal o irse en contra de mamá y papá. No, claro.
En mi consulta yo me doy cuenta y creo, ¿no es cierto?, que el 99,9 siempre hace lo mejor que puede. Y a veces, lo, y a veces es muy complejo, pero yo sé que se está haciendo lo mejor que se puede. Entonces, hay que partir de esa base así como pensamos bien de los niños, también acompañar y apoyar esta crianza de mamá y papá. Y entonces tenemos esta situación que ocurre en casa, pero además están los hermanos, y además está qué temperamento tiene este niño, esta niña, que si hay una disfunción sensorial, muchas veces en el tema de la boquita, ¿no es cierto?, del apetito, hay una disfunción sensorial, a veces no necesariamente en la lengua, pero son niños que necesitan recurrir a acentuar ciertos síntomas para poder, ¿no es cierto?, compensar otras cosas. Un niño irritable, por ejemplo, veo niños a veces o niñas que pasan, ¿no es cierto?, porque son bebés tremendamente irritables y que si uno los proyecta a la larga probablemente van a ser oposicionistas. Pero ese oposicionista partió con una hipersensibilidad cutánea y probablemente con a lo mejor incluso una alergia alimentaria, alergias con cólico, alimentarias. claro, Eso te con iba a decir. cólico o con una disfunción sensorial en el equilibrio que gritaba en el auto de rabia y uno pensaba que un niño malcriado, un niño llorón o gritón, cuando en Claro, el fondo claro. siempre hay causas profundamente importantes que son indispensables ver, porque ese niño, esa niña, como ese mamá, esa papá, tienen todo el derecho a que nosotros, tú, yo, todos los que somos profesionales, los acompañemos en ese proceso y busquemos las razones de esta mirada, como te diga, como bien holística, de por qué ocurren Sí. las cosas. Y eso, Multifactorial, multifactorial, o sea, no multifactorial, es por una cosa, son varias exacto. cosas que se engranan y conforman una situación. O sea, un buen profesional, generalmente la antroposofía justamente tiene mucho de esta formación de ir mirando lo multifactorial, por eso no es una sola cosa. Entonces, qué importante lo que estás diciendo, Es de la porque mayor la verdad, importancia. Y de la, desgraciadamente la escuela de medicina tradicional no te enseña eso. no, Te lleva a que no, uno vaya hacia el síntoma y al medicamento al tiro para el síntoma y se pierde mm, una riqueza extraordinaria, como en el déficit atencional. Yo hice muchos seminarios con respecto al déficit sí, atencional porque rápidamente desde la mirada antroposófica uno identificaba que niños que tenían duelos familiares, que tenían disfunciones sensoriales, que tenían simple inmadurez nomás y que probablemente estaban en el colegio equivocado, lo rotulaban de déficit atencional y vamos dándole metilfenidato, cuando en claro, realidad, la verdad que si uno hace estas otras cosas primero, no va a ser necesario el medicamento químico. Y ahí entra esta cosa un poco de mamá y papá, bueno, pero ¿qué me pasa a mí? Muchas veces hay angustia, muchas veces yo quiero que mi hijo le vaya bien y sea exitoso, porque a lo claro, mejor a mí, en mi historia familiar, pasaron cosas y no nos fue bien y queremos que nuestros mm, hijos sean exitosos. Pero ahí hay que, mm, y es por eso que profesionales como tú, como yo, cuando nos llegan este tipo de niños y niñas, es muy mm, importante ir haciendo un acompañamiento para ir sí, cambiando este foco, ir cambiando el paradigma familiar y llevar a sí, centrar lo que es lo que más importante es la felicidad. Y la sí, felicidad tiene que ver con el camino del autoempoderamiento, en que yo mm, puedo ser quien yo quiero ser, quien yo necesito ser, y no quien mm, hay un mandato externo que me obliga a ser. sí, eso es básico y aquí estamos entrando, ¿no es cierto?, a esta responsabilidad social que también todos tenemos con respecto a este respeto por la sensibilidad, porque esto que Mm. tú acabas de decir, mira todo lo que implica conocimiento de que las cosas no tienen una sola razón. Dos, implica una vez que uno más o menos pesquisa esta imaginación, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a una intuición, que es súper importante ahí, eh, cómo uno va a abordar esto multifactorial en una situación de un niño, cómo acompañarlo, pero luego está también el que eso evita que estemos etiquetando a un niño, ¿no es cierto? Así como, porque etiquetar a un niño es
ponerle un membrete para todo su futuro, de tú eres mal genio, tú eres, siempre te estás oponiendo, tú siempre te no sé qué, y hay toda una cosa por debajo que no se ve si estamos mirando una sola cosa. Ah, este niño es muy movedizo, tómele, dele estas pastillas, este jarabe, y que se quede quieto. Porque necesitamos aquí estar tranquilos, o necesitamos hacer clases, o necesitamos que no le pegue a los demás. Bueno, pero ¿qué está pasando detrás de eso? Esas preguntas. Y ahí entra también esta responsabilidad social. ¿Qué sociedad queremos construir entre todos? Entonces, yo siento, José, que aquí estamos en un tremendo cambio de paradigma, y estos cambios de paradigma son de años, y lo van sosteniendo ciertas personas, ciertos padres, madres, profesionales, que empezamos a buscar una cosa nueva, ya sea desde nuestras profesiones, desde sea qué colegio queremos buscar para nuestros hijos, porque aquí esta responsabilidad de ser feliz, o sea, de encontrar quién soy yo y sentirme bien con quién soy yo, eso es fundamental. Y eso tiene que ver, por eso estamos hablando de esto, con la sensibilidad. O sea, si yo con mi particularidad, con mi sensibilidad, me siento profundamente respetado, así como soy, y entonces, como yo me sentí respetado con esa particularidad, con esa sensibilidad, entonces conozco lo que es respeto, voy a poder dar eso también. No sin duda. significa que mi sensibilidad por momentos no necesita ayuda, ¿no es cierto? Cuando hay sensibilidades que pueden generar confusión, caos en mi mente o en mí, bueno, va a necesitar una ayuda. Pero no es esa ayuda, no significa recortarte como persona. Entonces, no es que tú te tengas que adaptar para ser querido. Tengas que cambiar tu forma de ser, tu naturaleza para ser amado, porque te mereces el amor como tú eres. Y por ahí está esto de los afectos y los vínculos. Yo creo que Entonces, sí, yo creo que eso es fundamental, es como para 10 live, pero sí, como sí. varios likes. Pero yo igual quería decir, me gustaría decir algo igual antes de ir Por cerrando, favor. que ya creo que Por estamos en favor. la hora. Que en el Sí, fondo, todo el mundo habla como de un cambio de paradigma, la nueva era, pero lo más importante es entender de dónde venimos y en qué estamos. Y ujú, yo creo que es súper importante entender que estamos todavía en una situación postraumática. Y eso como sociedad se dice un poco, absolutamente. pero no se aborda realmente. O sea, en la pandemia tuvimos una situación traumática de todos, Tremenda. de todo, y las familias salieron muy dañadas. Y Muy. eso yo diría que lo primero a trabajar para realmente, si estoy con temas en mi familia, es trabajar Mm, el estrés postraumático que tenemos después de la pandemia, que no se ha ido, porque en el fondo, desgraciadamente, este año se les ocurrió, ¿no es cierto?, como gran gracia al Ministerio de Educación volver a poner mascarilla, y eso a oh, los niños los traumatizó, les dio miedo de nuevo. Muchos niños tremendo, llegaron a mi José. consulta asustadísimos, pensando que se repetía la historia. Entonces, de verdad, creo Horrible. que hay una sinrazón, hay una falta profunda de observación y de acompañamiento colectivo en lo que estamos. Entonces, si va a haber un cambio de era, lo más importante es entender que estamos con un daño y que ese daño Sí, hay que trabajarlo. Probablemente sí. no vamos a poder, el ideal sería que hubiera en el fondo, un movimiento nacional post sanar el estrés postraumático por la pandemia. Probablemente eso no va a ser, pero ya por lo menos sabiendo yo que a mí mismo me generó cierto daño, que mi pareja, mis hijos, mi hermana, mi tía, mi abuela, o sea, todo mi núcleo familiar, estamos saliendo de una situación traumática, es distinto. Y para eso, ¿no es cierto?, es bajar el nivel de estrés, ¿no es cierto?, observar qué cosas se modificaron en la pandemia, por ejemplo, la multitarea, el sobreuso de las pantallas, particularmente en los niños, etcétera, 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 y empezar a tener ese foco y empezar a trabajar eso.
eso también nos va a ayudar a bajar esta sobresensibilidad que estamos viendo en niños y niñas, que se expresan, ¿no es cierto?, en púberes, que se están complicando bastante, y para qué decir en adolescentes que están muy complicados. Y yo creo que la raíz tiene que ver con un aumento explosivo de problemas psiquiátricos y psicológicos post pandemia, y la raíz Sí. fue no tan solo el encierro, sino que el exceso de conexión, de relación con las Pantalla, pantallas sin ningún mucho, filtro, sobre todo en la infancia. Eso quería demasiado. decirlo también, O necesitaba decirlo. sea, que eso lo iba, sí o sí te iba a pedir que hablaras de eso, Mm. porque generó estragos tremendos. Quienes trabajamos con la infancia, el desarrollo infantil, sabíamos que, creo que algunas veces que nos juntamos, esas juntas que hicimos para hablar de movimiento, psicomotricidad, antroposofía, hablamos también de eso y muchos otros, sobre el estrago que iba a quedar eh, después de esta pandemia. O sea, el estrago en la infancia, en todos, como dices tú, pero los muy, muy dañados acá fueron los niños, los adolescentes, de ahí, o sea, primer, segundo septenio, tremendo, tremendo, tercero, bueno, todos, ¿no? Pero la infancia, que es lo más sensible, lo más delicado que tenemos, que también estos primeros años que son tan sensibles como se constituye mucho a la persona, constituye a la persona. Entonces, haber vivido y haber pasado por eso va a requerir eh, mucho trabajo, y algo que tú dijiste que me parece fundamental, José, es reconocer que estamos con un shock postraumático. O sea, cada daño que uno ha sufrido, ha vivido, lo primero que necesita hacer es reconocerlo. Como sociedad toda, reconocer como sociedad toda que quedamos con un tremendo trauma, que los niños han sido los más afectados, y que este sobreuso de pantallas sin ninguna restricción, que ya antes de la pandemia, había muchos estudios sobre los efectos de las pantallas en los niños. Hasta la Sociedad Americana de Pediatría ya habían sacado estudios, que son los que más usan pantallas y todo, ya habían sacado estudios, ya hay instituciones para adicción a la pantalla de niños, existe eso, y es tremendo. Entonces, claro, después de la pandemia, con los padres trabajando en la casa, que no sabían cómo hacerlo, los niños se quedaron quietos a punta de pantalla. Entonces, ¿qué se te ocurre, José, como para ir trabajando Mm. eh, este tremendo estrago que están teniendo los niños? Y obviamente, para ya no dar más vuelta, pero ¿qué se te va ocurriendo con respecto al juego, al movimiento, a volver a vincularse con los niños, a volver a estar en presencia con ellos, a volver a que la mirada sea la persona y no la pantalla? Eh, y cómo restablecerlo, salir a las plazas, a los cerros, a la naturaleza, irse sanando por ahí, dar tiempo de calidad. ¿Qué más piensas, José, No, ahí? yo creo que tú estás diciendo lo más importante, la naturaleza sana, de todas maneras. Segundo, rescatar el juego no virtual. Los juegos de No, mesa, no, desde los juegos de mesa hasta los juegos de pelota, los juegos en la calle, en fin, salir y jugar, estar con otros niños presencial, por ningún motivo virtual. Ahora, claro, hay muchas familias que eso lo quieren hacer, pero en los colegios todavía está esta otra cosa, entonces eso hay que irlo trabajando de a poco, por lo menos en la medida que yo vaya entendiendo y aprendiendo, puedo ir regulando y llevando a mis hijos y a mi hija hacia, si tengo ese propósito, lo puedo lograr. Pero también lo que tú decías, el vínculo me parece súper importante. Yo como hago biodanza, hay tres cosas que son fundamentales. Yo tengo que aprender a abrazar. No puedo dar cualquier abrazo.
Tengo que, como mamá, como papá, y como probablemente maestro, aprender a dar un buen abrazo. Tengo que aprender a acariciar, saber acariciar. No puedo estar con el celular y haciendo cariño. Claro, Y lo tercero, tengo que aprender a mirar. sí. Eso ordena mucho el vínculo, el juego Sí. y el contacto con la naturaleza. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales. Y por José, a ver, supuesto, regular al máximo las pantallas. Dime, estamos en la si hora, podemos parece. decir así, te tienes que ir ya, estás muy apurado, No, un es que no es minuto. una hora. ¿Esta No, no no, es una hora? no, podemos Ah, estar un poquito más. Mira, ya. quiero que hay algo que es importante. Antes se cortaba la hora, pero ahora nos podemos pasar. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, o sea, quiero que tú lo digas, ¿por qué es importante el juego y el movimiento en la infancia? ¿Qué efectos curativos, salutogénicos, tiene el juego y el movimiento en la infancia? ¿Cómo lo podrías decir tú, desde tu experiencia, Yo te desde diría que lo hay que dos tú ves? o tres, sí, yo te diría que hay dos o tres cosas. O sea, el ser humano se diseñó en que en la infancia el niño iba a jugar y a moverse para, en el tiempo que va haciendo eso, va a ir generando una madurez neurofisiológica. No tan solo neurofisiológica, sino que emocional, va desarrollando el asombro, va desarrollando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y el conocimiento de lo que me gusta, de lo que me interesa y lo que quiero. El juego, en lo social, es la preparación para el mundo adulto en lo laboral. El juego Totalmente. es, claro, el juego tiene que ver con el niño habita lo que se llama la fantasía creadora. Cuando el niño nace, más o menos desde el año en adelante, tiene la fantasía creadora, que es como su lugar de pensamiento, así como nosotros tenemos la razón, ellos tienen la fantasía creadora. Por eso un niño de 3 años puede hablar con un árbol, puede volar y no se lo cuestiona. Esa fantasía creadora posteriormente pasa a ser el cerebro, la parte creativa del cerebro, y pasa a ser el gran regulador del cerebro racional. Entonces, precisamente las personas que no tienen esta fantasía creadora después son personas un poquitito más obtusas, más estrechas, tienden a ser estos nerds muy computines, muy de repente el mismo toque, parte de la base del trastorno obsesivo compulsivo, o esta gente que uno dice con todo respeto, dice, oye, el tipo neurótico, es porque no tuvieron esa fantasía creadora que es la gran reguladora de estas sobre-racionalizaciones que estamos cayendo en nuestros niños y niñas. Con esta cosa como que desde los 4 años tienen que aprender a leer, a escribir, y ya están pensando en la profesión que van a tener. Es una cosa que en algunos colegios se da, que es bastante loca, pero se da. Pero yo te diría que lo más importante es que esencialmente la infancia es juego y movimiento. Es como, es como su motivo de vida. Eh, y eso secundariamente mejora el neurodesarrollo, mejora los vínculos, mejora, ¿no es cierto?, aprenden a ser amigos y amigas. Al moverse, aprende también como a no pensar tanto y no darle tanta importancia al pensar, que después del Rubicón entre los 9 y los 12 años, empezamos a darnos cuenta que pensamos, y hay niños y niñas que se empiezan a perder en eso y se complican harto, y vienen las crisis de pánico, las angustias, viene precisamente como decía, los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la base, es porque el niño juega, y en el juego el niño va desarrollando la voluntad, va desarrollando las rutinas, va desarrollando métodos, va desarrollando memoria, porque si dejo el juego así, mañana lo puedo Claro. retomar, va desarrollando, ¿no es cierto?, que es colaborativo. Por eso es tan importante un poco que jueguen cosas colaborativas, no competitivas, no que se agarren a combo porque no metieron el gol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo La diría que socialización, ¿no? la socialización, La práctica de la todo, socialización incluso ahí. la base de la autoconciencia, la base del trabajo interior, está en el juego y en el movimiento. Y la base Sí, de la relación de mi cuerpo con mi mente, para no ser, sí. mi cuerpo no sea una bandeja que lleva una mente, ¿no es cierto?, sino que
hay una relación linda en que yo me pueda mover, yo pueda danzar, pueda trepar, etcétera, etcétera, tengo un cuerpo a mi servicio, es que en la primera infancia y después también yo me mueva y yo juegue. Entonces, de verdad es fundamental. No, no podría Fundamental. decirte que no es absolutamente fundamental. Y está tan probado por las neurociencias. Ahora, Además, últimamente, hay cada estudio de neurociencia que, o sea, evidentemente, el movimiento y el juego, todo lo que tú dijiste, mm, que me parece así, bueno, obvio, estoy 100% de acuerdo, pero es que a nosotros como sociedad no importa tanto el pensamiento. Si no hay juego, no hay desarrollo del pensamiento. Así de simple. No hay desarrollo del exacto. pensamiento. Si no hay movimiento, si no hay desafíos, no hay desarrollo del pensamiento. Y en el juego, además, está todos estos procesos también de ir superándose la voluntad, como decías tú, superar la frustración, el poder conectarse con el otro, el poder colaborar, o sea, los procesos de socialización, o sea, ya está tan probado que es tan importante que los niños se muevan, que por eso no estamos tan preocupados también por todos los estragos que dejó la pandemia, y los Mm, estamos viendo en nuestras consultas. eso. Entonces, una manera de sanar esto, de empezar a trabajar con esto, es sacar a los niños a las plazas, sacar las televisiones y las pantallas, no hacerlo como un ritual de dormir o para que los papás descansen. O sea, realmente, yo te digo, nosotros como adultos podemos descansar y que los niños se frustren un poquito y vayan a jugar, inventen alguna cosa, sí que tengan un espacio de lápices, o sea, uno sí proveer elementos para que explote su creatividad, pero posiblemente van a tener que pasar por un proceso de frustrarse también. Y yo pienso que los adultos, los padres, no tienen que sentirse responsables de que mi hijo se está frustrando, entonces, para que no se frustre, ya, tome. Aquí está la pantalla, aquí está, pongámosle la tele. No sé, que si frustra un poquito, no está mal tampoco. Sí, pero ahí hay un punto que fíjate que es bien central, que tiene que ver con, en general, en el menor de 7 años, la frustración del niño, más que ver con él, tiene que ver con lo que él ve, cómo reacciona mamá y papá. En Absolutamente. general, los niños Sí. eh, profundamente no vivencian tanto la frustración. Si en el fondo la vivencian porque ellos se ponen a alegar y miran con un ojo de reojo lo que está haciendo la mamá o lo que está haciendo el ¿Qué papá. van a Entonces, hacer? si mamá o papá enganchan, ay, mi niño, no sé qué, Ahí está. ya, Sí, se frustran. Y en general sí. eso yo lo conversamos con los papás y la mamá en la consulta, y es Ujú. así. En la medida que yo lo miro así como, bueno, mira, o sea, bienvenido Sí, al club nomás, pues si frustrarse, bienvenido al club. ¿No es cierto? Claro, tiene que ver que yo a tu edad me frustraba cada 5 minutos, así que lo felicito, bienvenido al club, está experimentando algo normal, punto. Obviamente que yo puedo hacer una observación amorosa y a lo no, mejor la claro. próxima vez haré ciertas salvaguardas para que el niño no vea tantos desafíos o lo vea de Sí. una manera o lo vea de otra, y si empieza a complicarse, pero yo pediré ayuda para que me ayuden a cómo trabajar con mi niño, ¿no es cierto? Si yo quiero que mi Sí. niño juegue un deporte y en realidad no tiene ni un dedo para ese piano, a lo mejor, claro, en vez de poco a poco lo iré llevando a otros deportes o practicaremos en casa el deporte, pero no como que Ujú. tiene que ser, tienes que lograrlo. No, si en el fondo es un camino, como decíamos, la vida es un proceso, es un gran proceso que tiene pequeños procesos. Sí. Y en la inserción en lo social, la inserción en los deportes, la inserción en el arte, la inserción en la educación, son procesos que tienen paso a paso. Y que en la medida que mamá y papá estén tranquilos, tengan confianza, en general, 99,9 se va resolviendo. Porque los niños Mm. miran a mamá y papá y dicen, si este confía en mí, tendré que confiar en mí nomás. Y uno no dice mucho, no El dice mucho. espejo. El Exacto. espejo.
José, ahora sí, nos despedimos. Qué placer más grande esta conversación, tenerte aquí. A todas las personas que han estado presentes, les agradezco mucho las intervenciones. Aquí está la Maca Mardones que dice, venimos de un mundo tan adultocéntrico que la veneración a la infancia es tan primordial, totalmente. Exactamente. Y es esa veneración la que nos hace mirar esa sensibilidad, y por eso son estos lives, este ciclo. Y por supuesto que me encantaría que hiciéramos un segundo live, porque uno se queda corto con tanta cosa que es tan importante poder conversar y transmitir. Así que Sí. Bueno, te un gran agradezco la placer. invitación. De todas maneras, cuando quiera, podemos hacer otra conversa, porque en realidad Maravilloso. a mí lo que me preocupa es que hay demasiada información. eh, Sí. por supuesto que cada uno lo ve en su lectura, pero en general en mamá o papá confunde. Y sobre todo confunde cuando no hay una mirada profunda de lo que es la experiencia humana. Y solo se ve como si fuéramos cerebros que se apretan botones o se dejan apretar botones, o una cosa excesivamente conductista. Sí. Entonces yo creo que estos lives son importantes. eh, Sí. la difusión desde esta mirada holística o antroposófica o otras vertientes, pero siempre centrado desde lo que es el ser humano, me parece que es fundamental. Sí, totalmente. Así que a todos los que están viendo este live y los que van a verlo después, bueno, compártanlo, para que llegue a más gente. Aquí tenemos a nuestro lindo doctor José Antonio Soto, tremendo pediatra, eh, y así que bueno, vamos a difundir esta mirada, este trabajo. Así que les pedimos esa colaboración a todos los que están acá, poner me gusta, comentar y todo lo que hace que esta información se difunda. Así que ayúdennos con eso, ¿ya? Muchas José, gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias. gracias a todos los que estuvieron aquí, que fueron Sí, y muchos. gracias por la invitación. Chao, José. Nos vemos pronto. Chao a todos. Chao, Gracias chao. por estar. Chao.